¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, en un mundo lleno de ciencia y lógica, un profeta pudiera hacer que el sol retrocediera en el cielo? Esta historia no solo es fascinante, sino que está arraigada en la historia bíblica, una historia que nos invita a explorar el poder de Dios a través de un hombre llamado Josué. Al continuar viendo, descubrirás no solo el misterio detrás de este milagro, sino que también profundizarás en los principios de fe que lo sustentan. Este relato desafía nuestra comprensión actual del poder divino y nos enseña valiosas lecciones sobre la oración, la perseverancia y la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. La historia de Josué es increíble. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué, un líder valiente que había guiado al pueblo de Israel a través de muchos desafíos. En Josué 10, 12-14, encontramos el relato de un día extraordinario. Mientras luchaba contra los amorreos, un ejército poderoso, Josué alzó su voz al cielo y pidió algo que parecía imposible: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Tal evento, aunque asombroso, no es solo un ejercicio de poder sino una profunda declaración de fe. La fe es un tema recurrente en la Biblia. Hebreos 11, 1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Josué no solo deseaba que el sol se detuviera, su fe estaba anclada en la certeza de que su Dios podía realizar tal milagro. Pero, ¿por qué querría Josué que el sol se detuviera? Reflexionemos por un momento. El deseo de proseguir con la batalla hasta obtener la victoria era un impulso divino en su corazón. ¿Qué te impulsaría a ti a desafiar las leyes naturales? Es quizás esa misma confianza en que Dios está contigo que nos lleva a actuar en fe. Te invito a pensar en las batallas que enfrentas en tu vida cotidiana. ¿Te has encontrado en situaciones donde el tiempo parece estar en tu contra? Las luchas pueden ser en forma de problemas económicos, relaciones quebradas o desafíos de salud. Esta historia nos plantea una pregunta crítica: ¿cuál es tu respuesta frente a la adversidad? Mientras continuamos, es importante notar que el milagro va más allá de lo físico. El libro de Isaías 40, 26 nos dice que Dios llama a las estrellas por su nombre, y esto nos recuerda que Él tiene el control absoluto sobre toda la creación. La pausa del sol no fue un mero entretenimiento divino, fue una claridad de quien tiene el control. Cada vez que miremos al cielo y veamos el sol, podemos recordar que hay un Dios que escucha nuestras oraciones y que puede cambiar el curso de los eventos de maneras que nunca imaginamos. Josué sabía que no estaba solo en su batalla. En el versículo 14, se revela que nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después, en que Dios escuchara la voz de un hombre. Aquí encontramos una verdad sobre la oración: Dios escucha. Es un recordatorio potente de que nuestras voces no solo son ecos en el vacío. La oración puede mover montañas porque está respaldada por la voluntad soberana de Dios. Algo que quizás no consideremos es que este acto de pedir que el sol se detuviera también era una forma de adorar. Cuando pedimos a Dios que haga lo imposible, estamos reconociéndolo como la fuente de nuestra fuerza. Es fascinante considerar cómo, en el corazón de este milagro, hay una profunda enseñanza sobre la relación entre el ser humano y lo divino. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos atrevemos a soñar en grande, a orar audazmente y a esperar lo inesperado? La historia de Josué nos anima a estar dispuestos a creer por cosas que parecen imposibles. Imagina estar allí, en el campo de batalla, observando el sol detenerse. ¿Cómo te sentirías al ver el poder de Dios manifestarse de una manera tan tangible? En momentos de tribulación, como los que enfrentan muchos hoy, saber que Dios actúa podría ser un consuelo profundo. La verdad es que este virus de duda puede entrar en nuestras vidas y hacernos pensar que no merecemos tal favor de Dios. Pero aquí hay una verdad: todos somos dignos de su amor y gracia. Por medio de la fe, todos podemos acceder a los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. ¿Estás dispuesto a experimentar la grandeza de Dios en tu vida? Es un paso que requiere valentía y confianza. La historia de Josué es impulsada por su decisión de actuar conforme a la voluntad de Dios, y eso es algo que todos estamos llamados a hacer. Nos recuerda que la fe y la acción van de la mano. Pregúntate, ¿qué pasos de fe puedes dar hoy? Pasando a otro aspecto fascinante de la narrativa, el contexto histórico de Israel al enfrentar a los amorreos es igualmente revelador.
La tierra prometida no solo era un regalo, sino que requería la lucha activa del pueblo de Dios. Dios había prometido a Abraham en Génesis 3:18 que su descendencia heredaría esa tierra. Cada batalla ganada era un paso hacia la realización de ese pacto. La intervención divina que vemos en la batalla de Josué es un recordatorio de que estamos en una lucha constante, una lucha no solo por nuestra propia vida, sino por el cumplimiento de las promesas de Dios. Al igual que Josué, cada uno de nosotros se enfrenta a batallas que pueden parecer devastadoras. Es crucial recordar que el contexto de nuestras luchas no es solo para nuestra supervivencia, sino también para glorificar a Dios a través de ellas. Las victorias que obtenemos en nuestras vidas son testimonios de la magnitud de la gracia de Dios. ¿Cómo estás utilizando tus desafíos para reflejar la gloria de Dios a quienes te rodean? Esas preguntas son el corazón de una vida vivida para Dios. La forma en que respondemos a nuestros retos no solo impacta nuestra vida, puede influir en la vida de otros que luchan en su fe. Los testigos son aquellos que observan y aprenden de nuestras acciones. Al permanecer firme en la fe durante nuestras pruebas, estamos demostrando lo que significa confiar en Dios, incluso cuando la situación es difícil. Aquí, es importante recordar que esto no se trata de nuestros esfuerzos individuales, sino de la capacidad de Dios para trabajar a través de nosotros. ¿Y si te dijera que esta historia de Josué tiene eco en nuestras vidas hoy? La llamada a actuar en fe no se ha desvanecido. En nuestras oraciones diarias, tenemos la oportunidad de invocar el poder de Dios de maneras similares a como lo hizo Josué. Hay un maravilloso poder en la oración audaz. Así que, mientras reflexionamos más, recuerda el impacto de esta petición. Cuando Josué oró y Dios respondió, no solo se detuvo el sol, también se fortaleció la fe del pueblo. Cuando vemos las respuestas de Dios a nuestras oraciones, experimentamos un renovado celo por compartir su palabra. Este es otro importante tejido de la narración, la comunidad. Dios nunca nos llama a luchar solos, siempre nos rodea de otros que comparten la misma fe. Pero, ¿qué sucede después de este glorioso milagro? La historia de Josué y el sol es solo el comienzo de un viaje emocionante. A medida que continúas escuchando, descubrirás los efectos a largo plazo de esta batalla, como este momento se convirtió en un testamento de la fidelidad de Dios a través de generaciones, y como tú también puedes ser parte de algo mucho más grande, guiado por la luz siempre presente de Cristo. Y así, invito a cada uno de ustedes a seguir explorando juntos este viaje. ¿Cómo se une esta increíble historia de un sol que se detiene con nuestros desafíos actuales? ¿Qué podemos aprender sobre la autenticidad de nuestra fe y cómo podemos aplicar esas lecciones en el aquí y el ahora? Abramos la palabra de Dios y continuemos nuestro viaje a través de la historia de Josué. Recuerda, el sol no solo se detuvo en la tierra prometida, puede detenerse en tu vida también, si tan solo tienes la fe de invocar su poder. Así que no te vayas. En la segunda parte de esta narración, profundizaremos en cómo esta historia impacta nuestra fidelidad a Dios en medio de los desafíos y cómo puede inspirarnos a ser guerreros de la fe que abren el camino para que el sol brille en la oscuridad de nuestras propias vidas. Continuando desde donde dejamos, es vital entender que el milagro de Josué no solo fue un momento extraordinario de luz en el cielo, fue también un claro recordatorio de la grandeza de Dios y de su disposición para intervenir cuando su pueblo le clama. A medida que exploramos las repercusiones de este milagro, podemos ver cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en las generaciones siguientes. Después de la batalla, Josué y el pueblo de Israel experimentaron una victoria significativa y un fortalecimiento de su fe. Pero, como todos sabemos, cada victoria trae consigo una responsabilidad. La promesa de Dios a Abraham debía ser preservada y su pueblo debía mantenerse fiel a los caminos del Señor. En este contexto, la batalla de Josué representa no solo un triunfo físico, sino un llamado a la acción espiritual. La continuación de esta historia nos lleva a considerar cómo, a través de la adversidad, se presenta la oportunidad de crecer en fe. La pregunta que surge es, ¿qué significado tiene para nosotros hoy saber que Dios puede detener el tiempo? La respuesta radica en comprender que, si Él puede alterar las leyes de la naturaleza, también puede intervenir en nuestras vidas de maneras que consideramos imposibles. En nuestras batallas diarias, a menudo enfrentamos situaciones donde sentimos que el tiempo nos aprieta y que los recursos nos son insuficientes. Sin embargo, así como el sol se detuvo para Josué, Dios también puede detener los relojes en nuestra vida.
Él puede darle un giro inesperado a nuestra situación si simplemente nos atrevemos a pedirle en oración. Esto no significa que todas nuestras súplicas serán respondidas en el mismo sentido que lo hizo con Josué, en cambio, nos recuerda que debemos permanecer abiertos al movimiento de Dios en nuestras vidas. La historia de Josué es un poderoso recordatorio de que la fe audaz y la oración sincera pueden cambiar el curso de nuestra historia. Al reflexionar sobre los momentos decisivos en tu vida, ¿se te viene a la mente algún ejemplo donde has visto a Dios moverse de manera milagrosa? Quizás fue un momento en el que necesitabas una respuesta urgente a un problema crítico, o tal vez fue un tiempo de confusión en el que buscabas dirección. Sea lo que sea, esos momentos son oportunidades divinas para experimentar el poder de Dios en acción. Y es que, en el corazón de toda esta narrativa, vemos una fundamental lección sobre la oración. La oración no es solo un ritual, es una conversación íntima con el Creador. Josué no se limitó a orar porque era lo que debía hacer, lo hizo porque tenía necesidad urgente de la ayuda divina. ¿En nuestras vidas, a menudo oramos con esa misma urgencia? La intensidad de nuestra necesidad debe reflejarse en nuestra vida de oración. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar que no estamos llamados a lidiar con ellas solos. Al igual que Josué, podemos levantarnos en medio de la tempestad y clamar al Señor. A través de la historia, cada vez que Dios ha actuado, ha sido en respuesta a la fe de su pueblo. No porque Él necesite nuestra fe para actuar, sino porque nuestro reconocimiento de su poder abre la puerta a que se mueva en nuestras circunstancias. ¿Te atreverías a poner a prueba esa fe? Después del milagro de Josué, el pueblo de Israel se sintió inspirado. La victoria sobre los amorreos no solo les dio una tierra que poseer, también les recordó que su Dios era un Dios de promesas cumplidas. Cada batalla ganada fue un testimonio de la fidelidad divina. Esta relación de confianza debía cultivarse para que floreciera en el pueblo de Israel, así como debe florecer en nosotros hoy. El relato de Josué nos invita a preguntarnos cómo podemos responder a ese poder divino. La respuesta está en la acción. La historia de Josué no termina en la victoria, es el comienzo de un compromiso de vivir con una fe activa. Dios llama a cada uno de nosotros a involucrarnos en su misión, a ser parte de la historia que Él está escribiendo en el mundo. Hoy, tal vez sientas que tu vida carece de dirección, que estás atrapado en una batalla sin fin. ¿Cómo puedes diferenciarte como un guerrero de fe en medio de esa lucha? La clave radica en la perseverancia. Josué mostró una perseverancia notable. Su disposición a seguir avanzando, incluso cuando la batalla se tornaba difícil, es un ejemplo de corazón valiente. La perseverancia es un tema central en la vida cristiana. En Romanos 5, 3-4 se nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter. Es a través de las pruebas que nuestro carácter se forma y se refina. Cada batalla que enfrentamos nos brinda la oportunidad de depender más de Dios, reconocernos más fuertes a través de su gracia, y acercarnos más a Él. Reflexiona sobre esto, tus luchas podrían ser el camino hacia una mayor intimidad con Dios. A menudo podemos sentir que estamos perdiendo terreno, pero cuando buscamos y perseveramos, cada paso de fe nos acerca más a la victoria que ya hemos ganado en Cristo. No estamos luchando una batalla por la mera supervivencia, luchamos por lo que significa vivir en la victoria de Cristo. La comunidad de fe tiene un papel esencial en este camino. La historia de Josué no fue solo sobre un hombre, sino sobre un pueblo que se unió para desafiar lo imposible. De la misma manera, hoy estamos llamados a rodearnos de otros que están en la misma búsqueda. La importancia de la comunidad en la fe no puede sobreestimarse. ¿Cómo puedes ser un apoyo para otros en su jornada de fe, así como Josué lo fue para los israelitas? ¿Cómo puedes ser parte de un movimiento de oración que desafía lo natural? Te invito a que comiences a formar una comunidad de guerreros de fe que, como Josué, estén dispuestos a clamar al Señor en busca de lo imposible. El poder de la oración compartida es un recurso incalculable, puede alterar el rumbo de nuestro entorno. Imagínate lo que podría pasar si los creyentes se unieran en una oración ferviente, clamando no solo por sus necesidades individuales, sino también por una transformación que trascienda las circunstancias. Al unirte en unidad con otros, estarás demostrando el poder de Dios en acción. No subestimes la fuerza que hay en la unidad.
La historia de Josué se extendió más allá de su tiempo, su legado de fe sigue vivo hoy. Al final de cuentas, nuestra historia de fe es un testimonio que puede inspirar a otros a buscar a Dios y a confiar en su poder transformador. Y así, nos enfrentamos a la conclusión de esta reflexión. La historia de Josué, el sol detenido, la batalla contra los amorreos, es un recordatorio poderoso de las promesas de Dios. Llevar esta historia a nuestro contexto diario es clave para una vida llena de fe. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para ver a Dios actuar, como lo hizo en el pasado. Cuando experimentamos la vida en comunidad, la autenticidad en nuestras oraciones, y los actos de fe que nos conducen a una mayor confianza en Dios, encontramos el verdadero significado de vivir para su gloria. No solo espero que esta historia te inspire, deseo que te impulse a actuar. El sol que se detuvo en Gabaón no es solo un relato antiguo, es un desafío contemporáneo, hacer que el sol brille en las sombras de nuestras vidas. Así que, mientras continúas tu viaje, recuerda que el Dios que detuvo el sol está contigo en cada paso. Él te llama a levantarte con valentía y a mirar hacia adelante, confiando en que cada paso en fe te llevará a lugares sorprendentes. La historia de Josué nos anima a orar audazmente, a actuar y a recordar que Dios, en su infinita sabiduría, siempre está orquestando nuestras vidas para su gloria. Con esto en mente, consideremos cómo nuestras propias vidas pueden ser una historia de fe contada a través de las generaciones. Siempre habrá un espacio para que la luz transforme la oscuridad. No olvides, el sol no se detuvo solo en Gabaón, puede brillar intensamente en tu vida, si tan solo tienes la fe para invocarlo. Permítete ser un ejemplo de valentía y fe, te animamos a que, así como lo hizo Josué, te atrevas a desafiar lo natural, a orar lo imposible, y a creer en un Dios que puede detener el tiempo mismo con su amor y poder. La historia continúa. La historia es tuya, no abandones el campo de batalla. El sol puede detenerse, y tus victorias pueden ser testigos del amor eterno de Dios.